Bien, muy buenas noches. Pues mire, ahí dijeron que yo iba a hablar de misericordia y educación, no voy a hablar de eso. Entonces, qué pena, pero me voy a ir más por el lado de hacia la ciudad de la misericordia, como decía Monseñor. Entonces, me parece que es por ahí. Quiero dividir, no sé, en 4 momentos. Uno, por una sana imagen de Dios. El segundo, la buena noticia de la misericordia sanadora de Dios. El tercero, el principio compasión misericordia. Y el cuarto, el plan E y misericordia, que quiero ver sobre eso. Vamos a ver si aguantan, pues si no, me dicen que yo paro. Por una sana imagen de Dios. La imagen de Dios tiene una importancia esencial en la vida cristiana. Tristemente, Dios no siempre es un elemento liberador de la persona. Frente a Él se dan muchos miedos, temores, cargas morales. Dios no es siempre una fuerza que desate nudos, libere de enredos, haga más ligera y feliz la carga de la vida, nos eleve por encima de miserias existenciales y cotidianas. A menudo Dios es una carga pesada, muy pesada. ¡Qué tristeza! Y la culpa no es de la gente, la culpa es de nosotros los curas, pues hemos desactivado e incluso domesticado la misericordia de nuestro Dios. Esa misericordia que yo creo que es brisa suave de la que nos habla el profeta Elías. No es fácil cambiar nuestras representaciones de Dios. Es todo un proceso de conversión mental, afectiva, religiosa. Es todo un proceso de vida. Crear un Dios, decía uno de nuestros poetas, para temerlo y adorarlo es cosa fácil. Derrotar la muerte para crear la vida por encima de un fetiche es obra de titanes. Tener malas imágenes de Dios enferma, daña el espíritu, seca el corazón. Jesús vino a sanar nuestra interioridad, a sanar nuestras falsas imágenes de Dios, a hacer que vivamos mejor y seamos más personas. Eso es lo fundamental de Jesús. Pienso yo, si no, ustedes dicen que no y no hay problema. Nada es más importante que la imagen que experimentemos de Dios. Lo fundamental no es creer o no creer en Dios, sino en qué Dios se cree. Por eso el tema de Dios se ha vuelto peligroso. La buena noticia de la misericordia sanadora de Dios. El precioso capítulo 15 del Evangelio de Lucas, con las 3 parábolas llamadas de la misericordia, busca rescatar el rostro de Dios como amor gratuito. Creo que este capítulo, con Mateo 25, 31, 46, con Lucas 4, 18, 19 y con la parábola del buen samaritano, son paradigmáticamente misericordiosos. Aparece la misericordia absoluta de Dios, que el propio Lucas resume: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Jesús no puede dejar de anunciar al Dios que arde en sus entrañas. Dios para Jesús es un misterio de misericordia absoluta, bondad sin límites, perdón continuo y gratuito. El profeta Oseas, el de la misericordia quiero y no sacrificio, nos lleva al culmen de la revelación veterotestamentaria sobre la misericordia de Dios. Porque soy Dios y no un hombre. Soy el santo, que quiere decir el misericordioso,
Santidad es eso, ser misericordiosos. Y no lo queremos entender, nos vamos por otros lados, por la pureza y por otras cosas que son importantes, pero que no son lo esencial. En medio de ti soy el misericordioso, no me gusta destruir. Y el profeta Miqueas lo reafirma así: Yahvé no mantiene para siempre su cólera, sino que ama la fidelidad. Se arrepentirá y tendrá piedad de nosotros. Destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar nuestros pecados. Jeremías añade: se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. A pesar de nuestra infidelidad, Dios mantiene su palabra. Es fiel a sí mismo y a su creación. Dios es misericordioso precisamente porque es fiel y mantiene su fidelidad por encima de todo, absolutamente de todos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en un Dios que premia y castiga. No, Dios ni premia ni castiga, Dios ama. Y se nos olvida eso, pero tremendamente. En Jesús de Nazaret encontramos a este respecto la plenitud de la revelación. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El Papa Francisco comenta: muchísimas de las cosas que ven a continuación de acá pertenecen al Papa Francisco. Una bendición de Dios para la Iglesia. No sé cómo lo nombraron, francamente. Bueno, más de uno debe estar arrepentido, más de uno. Bueno, el Papa Francisco comenta, claro que Pedrito no está arrepentido porque a él lo nombró obispo. Entonces Pedrito eso sí no está arrepentido. Bueno, si Dios, o sea que por eso con Pedrito no tenemos problema. Si Dios se detuviera en la justicia, oigan bien, en la misericordia de Vultus dice el Papa, si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios. Oigámoslo bien, si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios. Sería un ídolo convertido en ideología. Sería como todos los hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí sola no basta. Y la experiencia enseña que apelando solo a ella se corre el peligro de destruirla y de destruirnos. Por eso Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Se produce un giro dramático. La misericordia supera la justicia. La misericordia vence al juicio, como lo enseña el apóstol Santiago. Hay una traducción muy bonita que yo encontré, no sé si sea la auténtica, pero me pareció hermosa. La misericordia se burla del juicio. Pero vamos a ver que lo del juicio también es más sencillo. Dios no juzga, no nos juzga a nosotros para vengarse de nosotros, ni para imponernos su poder, sino para enriquecernos con su misericordia, para cambiarnos nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Esta yo creo que es la experiencia más honda de Jesús y es la raíz de su evangelio, la raíz del evangelio de Jesús. Los evangelios subrayan una y otra vez que la actuación de Jesús, rostro humano de Dios, está siempre inspirada, motivada e impulsada por esa misericordia de Dios hacia todo lo creado. Los evangelistas, empleando un término muy expresivo, nos cuentan que cuando Jesús veía a alguien sufriendo, le temblaban las entrañas. Nosotros pasamos de largo. A Jesús le temblaban las entrañas frente al sufrimiento de la gente. En palabras muy recientes del Papa Francisco a los sacerdotes, decía: la misericordia es lo esencial, lo definitivo.
Ser misericordioso no es solo un modo de ser, sino el modo de ser. No hay otra posibilidad, dirigiéndose a los sacerdotes, de ser sacerdote, decía el Papa. Y yo añadiría, de ser cristiano, de ser discípulo misionero. No hay otra posibilidad. Para el Papa es el atributo primero y último con el que Jesús ha querido revelarnos el nombre de Dios, que es misericordia. Viene una frase en que ustedes van a ver que 3 veces se repite una cosa y uno dice, el único exceso, dice el Papa, ante la excesiva misericordia es excederse en recibirla y en desear comunicarla a los demás. Evangelio puro es que Dios es absoluta magnanimidad, que Dios es amor. O como dice hermosamente Juan, que Dios consiste en estar amando. Es dentro de este amor, como lo hace el Papa Francisco en la Amoris Laetitia, desde el que debemos buscar respuestas a nuestros problemas, buscar nuevos caminos. No podemos seguir respondiendo con principios abstractos a sufrimientos reales. La práctica de Jesús fue una práctica compasiva, misericordiosa. Francisco recupera la lógica de la misericordia y deja a un lado la lógica de la ley. Esa ley nos ha hecho mucho mal, pero mucho mal en la iglesia. Tremendo mal. Y la seguimos amando. Por lo menos hay unos que la aman tiernamente. Y uno dice, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Amar la ley, si fue precisamente todo lo contrario, pero en esa seguimos. Y todo el problema con el Papa es ese, de que como el Papa realmente se la jugó por la misericordia, no dejó a un lado esa lógica de la ley, pues no les gusta porque el poder se sustenta en la ley, el poder no se sustenta en la misericordia. Es decir, cambia totalmente la lógica del poder cuando entra la misericordia en acción. Pedrito, Pedrito. Bien. Francisco entonces nos coloca ahí y nosotros no podemos dudar eso. Miren bien, mire, el Papa se la juega por la misericordia pastoral. Muy importante que nosotros tengamos eso presente. Se la juega por la conciencia y el discernimiento. Este Papa recuperó la conciencia, le volvió a dar el valor que tiene. Porque claro, este es un Papa de discernimiento y eso es para nosotros supremamente importante. Jesús, miren lo que hace Jesús. Jesús, ¿qué es lo que nos ofrece? Un yugo suave. Eso es lo que nos ofrece. Recordemos la frase de Jesús: venid a mí todos los cargados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Qué distinto eso a la iglesia. La iglesia no, la iglesia es durita. Y el Papa lo que quiere es eso, que la iglesia sea misericordiosa y que no se la pase condenando y juzgando. Bien, eso en lo que se refiere a la misericordia. El tercer punto, el principio compasión misericordia. Yo quiero basarme en el Evangelio del domingo pasado para tratar de explicar este principio. Ustedes recuerdan que el Evangelio es lo de la vida de Naín. El relato de Lucas nos dice que ante un encuentro que fue inesperado y trágico de una viuda pobre que iba a enterrar a su hijo único, el Señor la miró, se conmovió y le dijo: no llores. Sin pensarlo 2 veces, se acercó al féretro, detiene el entierro y dirigiéndose al joven muerto le dijo: muchacho, a ti me dirijo, levántate. Y lo entregó a su madre. Vamos a tratar de explicar muy brevemente cada una de estas cosas para ver si
podemos desembocar en ese principio. El Señor la miró, tomó conciencia del sufrimiento de la viuda, la vio con un corazón compasivo, misericordioso. Es muy propio del Papa esto de la mirada. Claro que eso también es propio de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola también insiste mucho en eso de la mirada. Pero es que nosotros no miramos, nosotros vemos, entonces pasamos de largo. Ese es el problema. Aquí dice, la miró, o sea que se detuvo, se dio cuenta de que allá había un sufrimiento y paró. Se conmovió, se dejó afectar por lo que estaba sucediéndole a esta viuda. Interiorizó el sufrimiento de ella y lo llevó a sus entrañas, a su corazón. Experimentó su sufrimiento como una desgracia. Se indignó, reaccionó, se dolió. Su sensibilidad se quebró. Le dijo, no llores. No la trató con lástima, sino con amor entrañable. ¿Para qué? Para tocar su corazón. Lo que sigue en el relato nos muestra cómo Jesús no pasó de largo frente al sufrimiento de la viuda. Actuó con amor solidario y liberador. Cargó con el sufrimiento de la viuda y le devolvió a su muchacho vivo, diciéndole, levántate. Su palabra fue una palabra sanadora. A veces nuestras palabras son palabras castigadoras y eso es espantoso. Aquí llegamos al culmen de la misericordia. Es el culmen. Fíjense ustedes, el levántate es el culmen. El relato nos enseña que la misericordia tiene un doble horizonte. La ternura por un lado, expresada en términos de fidelidad y de amor personal, intenso, íntimo, cercano. Y la liberación de tipo social, que se expresa como justicia que busca transformar el sufrimiento humano, las estructuras que lo producen. Donde se unen estos dos horizontes, la ternura y la liberación, se revela Dios en plenitud. Dios con entrañas misericordiosas. En la misericordia, como nos enseña algún teólogo, hay ultimidad. No se puede ir más allá de ella. El sufrimiento y sus víctimas, pues claro que tocan la fibra más honda de lo humano, sus entrañas, su corazón. Pero aquí hay una cosa muy hermosa, la misericordia también devuelve a las víctimas lo último. Ahora que estamos en todas estas cosas en Colombia, plenitud de vida, la misericordia tiene que producir plenitud de vida, que se traduce en trabajo, en tierra, en vivienda, en salario digno. ¿Qué es un salario digno? Pues el salario que sirva para salir de la pobreza. Y la iglesia en eso no damos ejemplo. Pues todos nuestros empleados siguen siendo pobres toda la vida. Entonces, eso es una cosa que hay que tenerla muy clarita. Bueno, es la misericordia, es salud, es educación, es participación. En una palabra, paz. Esa es la paz realmente verdadera. Y yo siempre me he preguntado, no sé si estoy equivocado, porque la jerarquía no ha hablado sobre esto ahora que estamos en este bendito proceso de paz, que es importantísimo. Y que digan, miren, la paz verdadera va por aquí. No el proceso que llaman ese. No, la jerarquía no ha hecho una palabra. Parecen mudos. Bueno, en fin. Pues claro que Pedrito acaba de empezar, no lo vayan a molestar a él por eso. Bueno. En nuestra iglesia nosotros tenemos que recuperar en la iglesia el principio compasión misericordia, como el estilo de vida propio de Jesús y de sus seguidores. Es preciso mirar detenidamente el sufrimiento humano, captar su dolor y su soledad, descubrir sus causas, conmovernos hasta las entrañas y actuar en la medida de nuestras posibilidades.
El principio compasión, misericordia es amor hondo y gratuito. Mire, todo lo de Dios es gratuito, todo, y no nos la creemos. No se trata solo de actitudes y gestos de misericordia, sino que toda nuestra vida está orientada por la misericordia gratuita. Esta fue la práctica de Jesús y esa debería ser la nuestra. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El último punto es el plan E y la misericordia. Según mi parecer, nunca se había trabajado tanto en pastoral como en el actual plan E. Dejo a un lado lo realizado en el Sínodo Arquidiocesano con los padres Germán Izaza y Julio Solórzano. Pero el plan E, yo siempre lo he visto bastante confuso y ambiguo. Por lo meticuloso y bien dibujado, perdió contacto con la realidad de nuestro pueblo fiel. Sin ánimo de molestar a nadie, solo en aras de la transparencia, estoy de acuerdo por lo dicho por un buen pastoralista, que el plan E quería decir plan elevadísimo. El plan ha corrido el riesgo de volver difícil hacer pastoral. Y cuando la pastoral se vuelve difícil, nos fregamos. En mi opinión, y esto para mí es importantísimo, el plan E desplazó a la misericordia del lugar que le correspondía. Y ahí empezó a cojear. La misión principal de la iglesia es curar heridas, como lo hacía Jesús y lo recalca cada vez más el Papa. Hace poco, dirigiéndose a los sacerdotes, les decía que los planes pastorales no funcionan porque les falta la misericordia. Oigan bien, en nuestro caso, para ser justos, no se la sacó del ruedo, pero sí se la mutiló bastante. Yo creo que ese es uno de los problemas del plan pastoral. En nuestro plan pastoral no debemos olvidar que solo una iglesia humilde, una iglesia misericordiosa, es decir, humilde, cercana, compasiva, sencilla, es capaz de resguardar el rostro de las personas que van a tocar a su puerta. Es capaz de entregar una sana imagen de Dios. Si no desciframos sus sufrimientos, si no nos damos cuenta de sus necesidades, nada podemos ofrecerles. Es necesario aprender que hay algo de irrepetible en cada uno de aquellos y de aquellas que nos miran en la búsqueda de Dios. Toca a nosotros no volvernos impermeables a tales miradas, custodiar en nosotros a cada uno de ellos, conservarlos en el corazón, resguardarlos. El plan pastoral debe tener presente, como lo acentúa el Papa, que si nuestras estructuras, nuestras estructuras, no se viven ni se utilizan para recibir mejor la misericordia de Dios, para ser más misericordiosos con los demás, se pueden convertir en algo extraño y contraproducente. Muchas veces las parroquias parecen asuntos extraños y contraproducentes. Un niño viendo un templo preguntó: ¿qué mafioso vive aquí? Un niño. Bueno, entonces es importante tener eso presente. Bien. Es preciso comprender y practicar todas las cosas en clave de misericordia y de una misericordia dinámica. Es muy importante, que no tiene techo ni fondo, porque proviene de la soberana libertad de Dios. Yo creo que ustedes se dan cuenta que es el Papa Francisco el que está hablando, no este cafre, es el Papa Francisco el que está hablando. Bueno, no podemos estar preocupados por dominar espacios, más que por generar procesos. Este afán de crear parroquias es un afán de dominar espacios y no generar procesos. Es preciso generar espacios de oración, de formación, de sanación, de búsqueda, de esperanza, de reconciliación, de paz.
con características novedosas más atractivas y significativas, como lo pide el Papa. Todos nuestros espacios deben estar preñados de misericordia para que tengan razón de ser, para que generen procesos de vida plena, abundante, feliz. Aquí yo tenía una de estas, pero se las voy a leer. El problema es este. Yo no sabía ni cuál era el público que tenía, ni quiénes eran, ni nada, menos que iba a tener un sucesor de los apóstoles entre ellos. Entonces, por eso, no, pues, imagínense, con temor y temblor dice uno, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no podemos... Bueno, Pedrito, defiéndete. Bueno, mire, yo creo que el plan pastoral tiene que poner especial cuidado a una cosa que ustedes me darán la razón: la preparación de la predicación. Tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión, creatividad pastoral y amor. Si eso no se hace, se corre el peligro de que los curas nos convirtamos. Mire lo que dice el Papa clarito. A mí me encanta este Papa porque habla sin problemas. Y uno va a decir algo y todo el mundo dice, ¿cómo fue a decir eso? Eso no está bien, no es correcto. A usted no lo van a hacer obispo. Claro que me van a hacer, Pedrito. Sí. Bueno. Adiós, gracias, Pedrito, porque si no, qué calamidad. Mire lo que dice el Papa. Miren lo que nos podemos convertir los curas al no hacer eso: en falsos profetas, estafadores, charlatanes vacíos, deshonestos e irresponsables. El Papa. Ay, pues usted le van a decir a un cura, usted charlatán, y los comulga. Y sí, es un charlatán y se acabó el problema. Si usted es un charlatán, qué pena. No, dígame bien. Nosotros realmente tenemos que darle, oigan bien, a nuestra pastoral. Y en este caso, mire, el ritmo sanador de la proximidad. Mire esto tan hermoso que dice el Papa: darle el ritmo sanador de la proximidad. ¿Qué quiere decir eso? La mirada cercana para contemplar, para conmovernos y detenernos ante el sufrimiento del otro, con una mirada respetuosa y llena de compasión, que sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Hace algunos años, un teólogo famosísimo, Schillebeeck, hacía esta grave afirmación: la razón principal de que nuestras iglesias se vacíen parece residir en que los cristianos estamos perdiendo la capacidad de presentar el Evangelio a los hombres de hoy con una fidelidad creativa, imaginativa, con una humildad evangélica, junto con sus aspectos críticos, como una buena noticia. ¿Y quién querrá escuchar lo que ya no se presenta como una noticia alentadora, sanadora, fecunda? Especialmente si se anuncia en un tono autoritario, arrogante, intransigente, invocando el Evangelio. No podemos hacer oídos sordos a la queja de una predicación tediosa e ineficaz. Una breve alusión al sacramento de la reconciliación, un sacramento que es totalmente misericordioso. Hay quejas en la importancia que los sacerdotes le damos y en el modo de administrarlos. Mira lo que dice el Papa: a veces no tratamos a las personas con dignidad, las ningüeamos, un término que me encantó encontrárselo al Papa. Las ningüeamos, es que habla tan chusco y tan libre y nosotros tan esclavos. A mí me da una rabia eso, que digo, un Papa tan libre y una iglesia tan esclava. No hay razón, francamente. Bueno, las maltratamos, no las ayudamos a ponerse en pie. El levántate del Evangelio. Miren ustedes, ese levántate es para todas partes. Y nosotros no de rodillas, mijita.
Y nosotros decimos de rodillas, su mercedcita, ay, mijita, y la gente bien pendeja nos cree. Bueno, pero eso no estaba escrito. Bueno, deberíamos tener, mire, yo creo, deberíamos tener lugares, salas penitenciales dignas, no confesionarios horribles, espantosos, donde se atendiera durante el día a quienes lo desearan. Creo que para no poco sería una buena noticia. Para concluir, me atrevo a decir que si no trabajamos el ser sal de la tierra y luz del mundo en clave de misericordia, es muy posible que el plan pastoral fracase. Para ser luz y sal tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que recuperar cuanto antes la compasión misericordia como nuestro estilo propio. Al Papa le preocupa mucho una sal sin sabor y una luz que no ilumina a este mundo que está en tinieblas. Y nosotros somos parte de ese mundo, somos. Lo que atenta contra la misericordia, dice el Papa, es una contradicción principal. Atenta contra el dinamismo de la salvación, contra Cristo que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Hay que dejarse conmover ante la situación de la gente. Todos nosotros somos una mezcla de cosas, de enfermedad, de pecado, de condicionamientos imposibles de superar. Y miren ustedes, ¿qué era lo que hacía Jesús? Se conmovía al ver a la gente, la sentía en las entrañas. El Papa dice en las tripas. Miren lo hermoso que dice el Papa, en las tripas. Y cualquiera de nosotros dice las tripas y lo acusan en la curia que cómo va a utilizar esos términos. Y la curia le empieza a uno un proceso de... ¿no? Bueno, lo grave de esa vaina. Bueno, mire, el Papa dice en las tripas. Dejaba, mire lo que hacía Jesús, dejaba respirar en la gente al Espíritu Consolador. Hermoso me parece esto. Jesús compartía la vida con los pobres, con las personas despreciadas y excluidas, con los mendigos. Jesús pasó su vida sembrando salud, vida plena, abundante, feliz. Yo me he interrogado mucho con este problema de la calle del Bronx. ¿Dónde andaba la iglesia? Y la iglesia somos nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde andábamos nosotros, por Dios? Y somos todos, no es que solo, pero ¿en dónde andábamos? A 1 kilómetro de donde vive el arzobispo, pero también a 1 kilómetro donde vivimos nosotros. No seamos pendejos, todos tenemos culpa en esto. ¿Dónde andábamos nosotros en este problema del Bronx? Y yo decía, ese levántate no es para los del Bronx, claro, es para nosotros, pero para los del Bronx, levántate. Dice el Papa, y con esto ya, la única fuerza capaz de conquistar el corazón humano es la ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena. No es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, sino la divinidad omnipotente del amor divino, que es hermosísimo. Fue la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia. Así les hablaba a los obispos mexicanos. Yo me pregunto qué les dirá a los colombianos. Ellos sí son obedientes, no les va a echar la vaciada que les pegó a los mexicanos. Sí. Ellos son más obedientes y todo. Como iglesia particular, como iglesia de Bogotá, tenemos que ser, y es palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Muy amables.